Buen día, cracks. Mi nombre es Razontai, soy alumno de cuarto año de medicina. Pertenezco a la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en esta ocasión les pienso hablar un poco acerca del gasto cardíaco y también cómo este se afecta en el ejercicio. Cualquier pregunta que tengan pueden escribir al correo que ven en la parte inferior. Aquí les tengo objetivos y el índice del día de hoy. Les tengo aquí el primer objetivo, que es reforzar conceptos de física y aplicarlos en la fisiología cardiovascular. Eso sí, por eso que vamos a repasar un poco qué ciertos conceptos se tienen que llevar para poder entender todo esto de la fisiología cardiovascular y hablar un poco también de la ley de Frank-Starling. También tenemos que analizar los determinantes del gasto cardíaco para saber cómo se afectan en la clínica. Así que voy a explicarles cuáles son y enfocarme más que todo los que sería precarga, contractilidad y postcarga. Por último, tendríamos que aplicar ciertos conocimientos acerca del gasto cardíaco para aplicarlo en el ejercicio. Por lo cual vamos a hablar un poco del gasto cardíaco en el ejercicio, cómo este varía según el tipo de ejercicio y también el fenómeno o el síndrome del corazón de atleta. ¿Qué tenemos primero? Tenemos que primero entender cómo es que se maneja la física en la hemodinámica principalmente. Por lo cual la primera fórmula es acá, simple, PQR, que es la presión es igual al flujo por la resistencia. ¿Esto qué implica? Que cada vez que haya una masa de agua, de sangre, de lo que esté pasando por las venas, va a tener una cierta resistencia debido a la misma composición del vaso o algunas otras condiciones que puedan afectarse a través del sistema nervioso, ya sea vasoconstricción, vasodilatación, por lo cual va a haber un aumento, una variación en la presión arterial. Es así que podemos verlo así. En la fisiología cardiovascular, que sería la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Qué significa esto? Que el gasto cardíaco es un flujo. Es esa proporción de que cuánto volumen se va a mover en un cierto tiempo. Y luego tenemos que la resistencia vascular periférica es la misma resistencia. Más que todo sería una fuerza que depende del radio de cada vaso. Como vamos a ver acá en la ley de Poiseuille, que más que todo vamos a ver la proporcionalidad entre la resistencia y el radio. Que la resistencia es inversamente proporcional al radio a la cuarta. Por lo cual va a haber una diferencia tremenda. Por ejemplo, si se reduce la mitad del radio de un vaso, probablemente aumente 16 veces la resistencia. Y es así que tenemos que manejar esa proporción. Luego, ya analizando más que todo qué es el flujo, tenemos que, como les estoy diciendo, el flujo es igual a la cantidad de volumen que se desplaza en un cierto tiempo. Por lo cual se traduce en la fisiología cardiovascular que el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué acá pongo entre y acá pongo por? Porque la frecuencia cardíaca más que todo, como ustedes conocen, los latidos por cada minuto. Los latidos en sí no tienen una magnitud física, por lo cual se consideran como 1, por lo cual sería como que un tiempo a la menos 1. Entonces, también para explicarle qué es el volumen sistólico, tenemos que entender un poco acerca del ciclo cardíaco. ¿Qué tenemos acá? Que el volumen telesistólico más el volumen sistólico es igual al volumen telediastólico. Comenzando por el volumen telediastólico, es el volumen al final de la diástole. ¿Qué implica esto? De que tras haberse difundido la sangre de la aurícula al ventrículo, tras haberse contraído la aurícula, queda un cierto volumen en el ventrículo que sería alrededor de 120 mililitros. Luego, volumen telesistólico, es el que tenemos que tras haberse llenado todo el ventrículo, que se dé la contracción isovolumétrica y que tras tanta presión se abran las válvulas sigmoideas, se haya eyectado el volumen y queda un cierto volumen en el ventrículo, aún así. ¿Qué quedaría? El volumen telesistólico, que sería alrededor de 50 mililitros, mientras que el volumen sistólico, volumen stroke, volumen latido, es el volumen que se va a eyectar, que sería alrededor de 70 mililitros en condiciones normales. Luego, ¿qué tenemos acá? Una ley muy importante para entender todo acerca del gasto cardíaco y en sí el ciclo cardíaco es la ley de Frank-Starling. ¿Qué consiste? De que tras una mayor extensión del músculo cardíaco, por ejemplo, cuando llega más sangre hacia algún ventrículo, tiene que distenderse el músculo para que pueda contenerlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el cardiomiocito va a empezar a estirarse, pero va a mantener su capacidad contráctil, incluso va a aumentar la capacidad contráctil. Por lo cual, tras haberse dado la diástole y cuando llegue la sístole, va a poder tener un mayor bombeo de sangre.
También hay que tomar en cuenta de que no es que el cardiomocito sea eterno y pueden contener como 1 millón de mililitros en ese momento, sino de que puede contraerse una cierta cantidad, que sería fisiológica. ¿Y cómo poder entender la ley de Frank-Starling de una manera más fácil? Imagínense que tienen una liga elástica, una liga para el cabello, etc. Cada vez que ustedes le estiran más y la pueden soltar, tiene una mayor fuerza de contracción, por lo cual sale volando. No sé, por ejemplo, cuando quieren tener ahí una liga, quieren golpear a su hermano con ella, le estiran bastante y plan, se suelta. Funciona igual, de que cada vez que le estiren más, esta liga va a contraerse con mucha mayor fuerza y va a doler más. Ahora sí, vamos con los determinantes del gasto cardíaco. ¿Cómo este se va a definir? Como les estoy diciendo, es más que todo, necesitamos un volumen y necesitamos una unidad de tiempo, que será la frecuencia cardíaca. Primero, para ver cómo varía la frecuencia cardíaca, va a depender del sistema nervioso autónomo, que sería el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático deprime el nódulo sinusal, por lo cual disminuye la frecuencia. Caso contrario, el sistema nervioso simpático, el cual va a aumentar la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico ya es un poco más complejo porque no solo involucra la parte nerviosa, como sería la frecuencia cardíaca, sino en sí la misma capacidad del miocito para contraerse y para extenderse, como así explicando anteriormente la ley de Frank-Starling. Se puede dividir en 3 determinantes, que sería la precarga, la contractibilidad y la poscarga. ¿Qué sería la precarga? Así, a grosso modo, es la capacidad de distensibilidad del músculo cardíaco antes de la contracción, es decir, en diástole. Y la palabra clave es volumen. Mencioné diastólico porque es el que va a relacionarse más, pero más que todo acuérdense de volumen. ¿Por qué volumen? Porque, por ejemplo, imagínense, una persona que ha tenido diarreas prácticamente todo el día y está perdiendo demasiado líquido. Entonces, ¿qué va a suceder? De que va a disminuir la cantidad de sangre que llegue a través de la aurícula derecha y entonces acá va a haber menor sangre que llegue al ventrículo derecho. ¿Qué va a suceder? Que como no hay tanta sangre, el miocito no se distiende tanto y no va a eyectar lo suficiente, por lo cual primero se afecta la precarga. ¿Y por qué volumen diastólico? Como les he dicho anteriormente, que el llenado ventricular depende de la diástole, por lo cual al final de la diástole vamos a ver cuánto volumen ha adquirido el ventrículo en ese tiempo. ¿Qué lo puede alterar? Primero, la extensibilidad ventricular. Imagínense acá que tienen un músculo demasiado hipertrofiado, incluso poco fibroso, por lo cual no se puede distender. Entonces ahí prácticamente la precarga se disminuye, porque no va a poder llenarse lo suficiente el ventrículo. Luego, alteración del retorno venoso. Como les estoy diciendo, si llega más sangre hay mayor precarga, si llega menos sangre hay menor precarga. ¿Cuándo puede llegar más sangre? Por ejemplo, en un estado de una insuficiencia cardíaca congestiva, que llegue mucho más sangre o se almacene más sangre en el ventrículo más de la cuenta, por lo cual va a aumentar la precarga. Luego, ¿qué tenemos? La contracción auricular. De esto depende bastante porque primero ustedes saben que en la diástole primero se da un llenado pasivo, luego se da un llenado activo, que en este va a estar involucrado la contracción auricular. Si no se contrae la aurícula, prácticamente el 20% del retorno venoso no va a poder llegar al ventrículo y esto va a afectar la precarga. Por último, la compresión. ¿Cómo es esto? Tenemos dos cosas ahí. Primero, que involucra los pulmones y otro que involucra el pericardio. En los pulmones, ¿qué tenemos? Ustedes saben de que la presión intrapleural es negativa. ¿Por qué? Porque necesitamos de que los pulmones tengan esa presión negativa para que se puedan extender tanto en la inspiración y puedan sacar el aire en la expiración. Si no se tiene una presión intrapleural negativa, ¿qué sucede? De que en vez de que en sí los pulmones estén chupando todo y el mediastino esté lo suficientemente libre para que se pueda dar el ciclo cardíaco, para que el corazón se contraiga y se distienda, no va a poder extenderse. Imagínense, por ejemplo, una persona que está en ventilación mecánica. En vez de que por presión negativa pueda distender el pulmón, en sí le están metiendo presión positiva para que éste se pueda distender. Esta presión positiva afecta al mediastino y afecta al corazón, por lo cual disminuye su capacidad de distenderse y por lo tanto menor precarga. Por otro lado, ¿qué tenemos? En el pericardio, imagínense que tiene un taponamiento cardíaco
debido a que hay una lesión en una parte del corazón y empieza a sangrar, y el pericardio actúa como una bolsa al vacío, nada sale por ahí. Por lo cual, el corazón está prácticamente cubierto por sangre y no se puede distender, no puede contraerse, no puede hacer nada. En sí, no va a poderse hacer la precarga, porque si está todo esto lleno de fluido, no hay por dónde moverse. Contractilidad. ¿Qué tenemos acá? Que es la capacidad de la contracción de las fibras miocárdicas ventriculares durante la sístole. Como les iba diciendo, ya llegó la precarga, tiene que esto empezar a contraerse y se da después la poscarga. ¿Por qué se afecta por ambos? Por eso es afectado por pre y poscarga. Porque si no hay suficiente volumen, el miocito no va a necesitar contraerse tanto. Y si hay mucha presión, mucha poscarga, esto probablemente no sea suficiente, tengan que aumentar a tal punto que tengan que remodelarse. Y bueno, ¿qué lo altera en sí? La isquemia, porque por ejemplo, tras unas 2 semanas de un infarto al miocardio, ¿qué sucede? Que estas zonas que prácticamente han quedado sin perfusión del miocardio van a regenerarse de una manera que va a empezar a haber tejido fibrótico, lleno de colágeno y esas cosas, y no va a tener la propiedad contráctil del músculo. Por lo cual se empieza a perder la contractilidad. Otro más, actividad simpática. Este va a aumentar la contractilidad ya que hay ciertos receptores beta 1 adrenérgicos, los cuales aumentan la capacidad de contracción del miocito, cuando hay también tanto noradrenalina como adrenalina en la sangre. Luego, tanto los mediadores inflamatorios como la acidosis van a disminuir la contractilidad. Es así de que estos 4 factores pueden afectar a la contractilidad del miocardio. Por último, ¿qué tenemos? La poscarga, que sería la fuerza necesaria para abrir las válvulas inmodiadas en sístole. En sí, es toda la fuerza que necesita el miocito para romper esa barrera y que pueda tanto mandar la sangre a circulación pulmonar o a circulación sistémica por la aorta. Y más que todo está relacionado con el volumen telesistólico. ¿Por qué? Porque si hay bastante poscarga, no va a poder inyectarse todo el volumen sistólico, por lo cual va a haber mayor cantidad de volumen telesistólico y todo va a ser contraproducente, porque de ahí va a llegar la misma cantidad de sangre, va a expelerse y no va a expelerse todo, y así va a empezar a acumular sangre en el ventrículo. ¿Qué lo puede alterar? El aumento de la resistencia, por lo cual esta es una palabra clave. Imagínense, una persona con hipertensión arterial en 170/100. Acá, y tienes un corazón que está en estado normal, no está hipertrofiado ni nada. Probablemente no tenga la fuerza necesaria para vencer tanta resistencia que hay acá. Por lo cual, la poscarga aumenta y la capacidad del corazón disminuye. Es así de que muchas veces va a tener que hipertrofiarse para poder compensar esta presión. Y otro, la geometría vascular, que vamos a ver en un momento más. Lo voy a explicar aparte. Y las palabras claves, ¿cuáles son? Presión y resistencia. Primero, presión, porque cualquier variación en la presión aquí va a afectar la poscarga. Como les estoy diciendo, hipertensión arterial, aumento de presión, el músculo cardíaco no es suficiente. Hipertensión pulmonar, por ejemplo, en un estado de POC, que ya haya habido vasoconstricción hipóxica, probablemente los capilares pulmonares estén súper contraídos. ¿Y qué eso aumenta? Aumenta la resistencia. ¿Qué aumenta esto? La presión. Es así de que esta parte del ventrículo va a necesitar más fuerza para que se pueda expeler toda la sangre y se pueda mantener el volumen sistólico. Por eso, palabras claves, presión y resistencia vascular. Acá le tengo unos ejemplos para poder reforzar estos conocimientos que hemos aprendido ahorita. Paciente llega a emergencias debido a un sangrado profuso tras herida por arma blanca. Imagínense que esté sangrando todo un buen rato y recién llega a las emergencias. Sus signos vitales que tenemos acá, presión arterial es 70/40, bastante baja, porque normal es 320/80. Luego, frecuencia cardíaca de 130. ¿Qué está pasando? Es que está perdiendo tanta sangre de que el corazón tiene que latir más fuerte para poder compensar el gasto cardíaco. Luego, frecuencia respiratoria 25, que es más que todo muy relacionada a esto de acá, y temperatura normal, 36.5. ¿Qué estaría reducido inicialmente? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pueden pensarlo, pueden parar el video, lo voy a responder en 5 segundos. La respuesta sería la precarga. ¿Por qué? Imagínense ustedes de que está perdiendo bastante sangre. ¿Y eso qué va a suceder? De que en el compartimento intravascular va a disminuir el volumen. Por lo cual cada vez va a llegar menor retorno venoso, menor cantidad de sangre a las aurículas. Y esto
finalmente va a disminuir la contractilidad porque no hay tanta sangre, va a variar la poscarga debido a que no hay tanto volumen sistólico para inyectar. La poscarga no sería tanto porque no se afecta tanto por presión ni por resistencia. La contractilidad tampoco, inicialmente, y la frecuencia cardíaca está aumentada, como ven acá. Otro ejemplo, paciente con estenosis aórtica, ¿cómo se afecta inicialmente? Aquí tenemos la válvula aórtica. Imagínense que no se llega a abrir bien en sístole, por lo cual no puede inyectar todo el volumen. Así que ustedes, ¿cómo creen que se afecta? ¿En precarga, poscarga, contractilidad o frecuencia cardíaca? Y la respuesta sería la poscarga. ¿Por qué? Porque acá probablemente llegue una buena cantidad de volumen por las venas pulmonares. Luego se extienda bien el corazón, todo bien con la precarga. Luego hay una buena fuerza contráctil, todo bien con el miocito. Pero ¿qué va a pasar? Hay una tanta presión acá porque esta válvula no se quiere abrir completamente. Por ejemplo, que ustedes quieren pasar por un túnel y tengan solo un espacio para un carrito. Entonces va a haber bastante sangre que se va a quedar por fuera. Y si quiere mantenerse la cantidad de volumen sistólico, va a tener que probablemente hipertrofiar este músculo para poder compensar. Ahora sí, un poco más hablando del gasto cardíaco en el ejercicio, tenemos que analizar cómo es el gasto cardíaco normalmente. ¿Cuánto es el flujo por cada órgano en el sistema? Primero, los que están siempre más perfundidos, que son el cerebro principal, no puede dejar de perfundirse. También los músculos, porque son bastantes en una amplia extensión en el cuerpo. El corazón también tiene que tener una buena cantidad de sangre, aunque acá parezca poco. Luego, ¿qué tenemos? El riñón también tiene una buena perfusión debido a que va a tener que pasar todo el gasto cardíaco para poder tanto aclarar ciertas sustancias como eliminar ciertos excesos tóxicos y también reabsorber algunas otras sustancias que son importantes, como los electrolitos. La piel no está tan perfundida porque nosotros la vemos de un color más que todo pálido o depende del color de la piel de la persona. Y luego también, ¿qué tenemos? Aquí otros órganos. Entonces, ¿qué va a suceder en el ejercicio? Primero acá podemos ver de que el gasto cardíaco aumenta, ya que va a haber tanto un aumento de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial, de la resistencia, por lo cual prácticamente se triplica. ¿Ves? Acá también hay un aumento de los latidos, la presión de eyección también aumenta, mayor contractilidad, también la presión arterial aumenta. Entonces, ¿cuáles son los más beneficiados? Primero, el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque es el que está siendo afectado, es el que está consumiendo más oxígeno, el que está eliminando más sustancias vasodilatadoras, por lo cual tiene que mantener una buena perfusión para poder compensar lo que estás gastando en el ejercicio. Luego, el corazón. ¿Por qué? Porque es también uno de los músculos que se va a también usar bastante, ya que como ven acá, casi se ha triplicado la frecuencia cardíaca, por lo cual va a exigir mayor demanda de oxígeno. El cerebro siempre tiene que mantenerse prácticamente igual, porque si por ejemplo se disminuye, ¿qué va a suceder? No va a dar un 5, pero probablemente nos desmayemos de hacer tanto ejercicio porque no hay tanta irrigación en el cerebro, por lo cual eso se tiene que mantener. Luego, uno de los más afectados son el riñón, porque es un órgano bastante noble, puede trabajar con muy poca perfusión y puede durar hasta un cierto tiempo. Es uno de los órganos más luchadores, por así decirlo. La piel está más perfundida, ¿por qué? Porque va a ser la fuente por la que vamos a eliminar la temperatura que estemos produciendo tras el ejercicio. Los vasos van a dilatarse, por lo cual va a transcurrir la sangre por ahí para que por radiación pueda eliminarse todo el exceso de calor que tenemos. Y luego los órganos esplénicos también siempre se disminuyen debido a que no se necesita tanto la digestión en este caso para el ejercicio, ya que el sistema parasimpático está deprimido y el sistema simpático está aumentado. Y ahora sí, un poco más para explicar. ¿Qué sucede en el ejercicio? Hay metabolismo muscular, como todos sabemos. Hacemos, por ejemplo, pesas o nadamos o todos los músculos se gastan y es así de que empieza a metabolizarse. Primero empieza a metabolizarse a tal punto de que empieza a liberarse ciertos metabolitos, como son el potasio, la adenosina y el óxido nítrico, entre otros, que van a vasodilatar los vasos adyacentes. Y luego también aumenta la temperatura porque hay una tasa metabólica mayor. Y así de que empezamos a subir la temperatura, sentimos calor, sudamos, entre otras cosas. Pero ¿cómo es que se produce esto?
Primero, para el lado de los metabolitos, qué va a ocasionar esto? Además de una actividad de en los receptores esos mismos, va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial. ¿Qué implica esto? De que empieza a vasodilatarse todo y si probablemente no hacemos algo, va a haber menor perfusión porque no hay mayor gasto cardíaco. Disminuye la resistencia, todo bien, pero el gasto cardíaco no está aumentando, por lo cual si no compensamos eso, no hay una buena perfusión y puede haber una isquemia en todos estos tipos de tejidos. ¿Y así qué sucede? De que tras una baja presión arterial se activan los vasoreceptores y entonces va a activar ciertos centros medulares, que son muy importantes en el ejercicio. Por otro lado, la temperatura que tenemos, que va a activar el centro peróptico del hipotálamo, que prácticamente va a hacer todo un tipo de papeles que vamos a ver en un momento para poder disminuir la temperatura. También algo que tenemos que considerar es cómo varía en la respiración, que también va a contribuir en el gasto cardíaco. Primero, empezar ese ejercicio sin necesidad de cansarnos un poco y haber activación de ciertos receptores que van a activar los centros respiratorios. Asimismo, ya tras un buen metabolismo molecular, que va a haber menor presión arterial de oxígeno, mayor presión arterial de dióxido de carbono y menor pH. Por lo cual activar los centros respiratorios y esto van a producir lo siguiente. Primero vamos a empezar a hiperventilar para poder compensar la hipoxemia y la hipercapnia. Luego va a haber una actividad de la bomba respiratoria, que en sí, ¿qué consiste? De que en la inspiración va a haber un aumento de la presión torácica, por lo cual va a haber una presión negativa en la zona intrapleural. ¿Qué va a suceder? Que toda la sangre en las venas torácicas van a prácticamente chuparse hacia la aurícula derecha, por lo cual hay una mayor llegada de retorno venoso. Aumenta el retorno venoso, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen sistólico. ¿Y cómo es que aumenta la frecuencia cardíaca? Se ha visto que en ese reflejo de Bainbridge prácticamente hay ciertos sensores controlados por el sistema vagal en la entrada entre la vena y la aurícula. Por lo cual, ¿qué va a suceder? Un reflejo vagal que prácticamente va a llegar al centro vulvar y este va a disminuir la actividad vagal para que aumente la actividad simpática y aumente la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico por el hecho de la misma bomba, porque como que está chupando toda la sangre, va a llegar todo esto en mayor rapidez y mayor cantidad a la aurícula derecha. También tenemos que en el ejercicio va a haber un comando central en corteza cerebral, para que se activen los centros medulares, incluso antes de empezar a hacer metabolismo muscular, antes de empezar a cansarnos. Entonces, ¿con qué nos quedamos primero? Activación de centros medulares y activación del centro peróptico del hipotálamo. Este para temperatura y este para la compensación cardiovascular. Tenemos que se va a empezar a disminuir la actividad del sistema parasimpático y activación del simpático. Por lo cual, ¿qué va a suceder? Primera alteración acá en corazón y alteración en vasos. Alteración en corazón, ¿cómo es? El sistema parasimpático se deprime, entonces va a haber mayor actividad del nódulo sinusal. Asimismo, el sistema simpático va a estimular el nódulo sinusal, por lo cual va a haber mayor frecuencia cardíaca. Asimismo, el sistema neurosimpático a través de la adrenalina va a aumentar la contractilidad. Por último, ¿qué tenemos? Que el sistema neurosimpático va a afectar en los vasos, por lo cual va a aumentar el tono venoso, va a aumentar el tono arteriolar y esto va a aumentar también la resistencia vascular periférica, por lo cual va a aumentar tanto el gasto cardíaco como la presión arterial. ¿Qué tenemos acá? Luego, en el centro peróptico del hipotálamo le sigue diciendo que controla la temperatura, por lo cual va a activar el sistema simpático en varias ocasiones, menos en los vasos cutáneos. ¿Por qué? Primero, la activación del sistema nervioso simpático a nivel general va a ayudarnos a activar las glándulas sudoríparas, que además de emitir sudor, va a disminuir el tono arteriolar. Asimismo, la inhibición del sistema nervioso simpático en los vasos cutáneos va a permitir que este tono disminuya tanto en las venas como en las arteriolas. Si esto sucede, lo que va a pasar es de que va a haber mucha mayor circulación en los vasos cutáneos, por lo cual esta sangre va a estar mucho más en contacto con el ambiente y va a poder, mediante radiación y convección con el aire, disminuir la temperatura. Ahora ya podemos resumir más que todo cómo es que tanto los centros respiratorios como los centros medulares van a contribuir al aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial. Primero, el retorno venoso, que se aumenta tras la bomba respiratoria,
También se aumenta per se la frecuencia cardíaca, como ya vimos, y el volumen sistólico, la contractilidad que favorece al volumen sistólico, y por otro lado, para aumentar la resistencia vascular periférica, tenemos que hay un aumento tanto del tono venoso como del tono arteriolar, en general, sin contar los vasos cutáneos. Por eso, ¿qué sucede? Que si multiplicamos esto acá, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ustedes se acuerdan que es gasto cardíaco. Y si multiplicamos el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, es la presión arterial, por lo cual si todos aumentan, va a aumentar la presión arterial. Esto vamos a ver de que va a ser un mecanismo compensatorio a la disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco cuando estamos en ejercicio, para que se pueda hacer un ejercicio normalmente y no haya un riesgo de isquemia del músculo esquelético. Normalmente se divide el ejercicio en dos tipos, en dinámico isotónico y estático isométrico. El dinámico es el que normalmente hacemos, por ejemplo, cuando hacemos lo que llamamos cardio, que es un ejercicio aeróbico que movemos los músculos bastante, por lo cual mantiene un mismo tono, pero la longitud varía. En otro lado, ¿qué tenemos? El ejercicio estático isométrico, ¿qué hacemos? Por ejemplo, una persona que está cargando pesas, un levantador de pesas, probablemente no mueva sus músculos, sino estos se empiezan a aumentar el tono, por lo cual es como que la fuerza empieza a acumularse en un pequeño espacio. ¿Y esto por qué les digo? En el ejercicio dinámico, como les expliqué anteriormente, hay mayor metabolismo, hay mayor cantidad de metabolitos vasodilatadores, por lo cual se caracteriza por la vasodilatación. Por otro lado, acá ¿qué va a suceder? Los músculos se mantienen en la misma longitud, pero empiezan a engrosarse y pueden empezar a aplastar los vasos adyacentes, por lo cual hay vasoconstricción. Y eso se asocia también a aumento de la resistencia vascular periférica, mayormente, principalmente. Mientras que acá va a aumentar el gasto cardíaco, ya que sería la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, tanto por inotropismo como por lo que explicamos anteriormente. Luego, ¿cómo es el metabolismo en ambos? Acá como va a haber una mejor respuesta debido a que no hay una privación de sangre en el ejercicio dinámico, va a haber una mejor glucólisis aeróbica, principalmente aeróbica. Luego en el ejercicio estático, ¿qué va a suceder? Que como acá prácticamente se prive de sangre porque está vasoconstriñendo, va a haber una glucólisis anaeróbica. Y acá se va a producir más lactato que acá. Y estos acá son dos términos importantes para la hemodinámica, que primero sería, ¿qué es la hiperemia? Que es el aumento de sangre en una zona debido a vasodilatación arteriolar. Por ejemplo, una persona que se pone con todo el rubor en la cara es porque hay mayor cantidad de sangre, porque hay mayor vasodilatación en esas arterias de las mejillas. Lo mismo va a suceder acá, solo que hay mayor cantidad de sangre debido a que no hay una buena resistencia vascular periférica. Caso contrario acá, aquí no pasa nada en las venas porque están totalmente constreñidas. Es así que va a haber una congestión. Prácticamente el vaso está tapado, por lo cual todo el retorno venoso se queda ahí y se acumula la sangre ahí, por lo cual hay una congestión. Para ponérselo rápido, hiperemia, vasodilatación en arterias, congestión, obstrucción en venas, punto. Y así que podemos diferenciar estos ejercicios así. Normalmente se pueden combinar ambos también en la práctica diaria, pero es muy bueno diferenciarlos para fines académicos. Y ahora sigamos con el corazón del atleta, que se puede explicar muy bien con la geometría ventricular y la ley de Laplace, que en sí resumen tres factores importantes. Que la pared se va a estresar más cuando haya mayor presión y mayor radio. El estrés es inversamente proporcional al grosor de la pared. ¿Qué va a implicar esto? Ves el corazón normal, que está latiendo, está haciendo cardio por 20 minutos y está aumentando el retorno venoso, todo bien. Está aumentando la frecuencia cardíaca, todo bien. Pero el cardiomocito se está estresando cada vez más. Está consumiendo más oxígeno, está cansándose. En pocas palabras. Por lo cual en un momento llegamos a cansar porque hay un déficit entre oferta y demanda de oxígeno. Y también en la misma función del cardiomocito. Pero ¿qué va a variar acá? Que por ejemplo ya un corazón de un atleta que ya está hipertrofiado levemente, va a haber menor radio, porque no está llenando tanto, mayor grosor, porque ya se ha hipertrofiado, por lo cual va a poder tener una mejor contractilidad y una mejor poscarga, porque cada vez que aumente la resistencia vascular periférica por constricción de las arteriolas, cuando llegue igual la cantidad de retorno venoso que ellos quieran, va a haber una mejor función del cardiomocito, por lo cual va a expeler toda la sangre que pueda y va a ayudar a que ellos no se cansen tan rápido como una persona que no está acondicionada.
Y es por eso que en sí el corazón del atleta se puede definir que es una hipertrofia fisiológica sin disminución de función, sin zona de fibrosis, una hipertrofia simétrica y también, bueno, también lo define acá objetivamente que tenga un septo interventricular menos grueso de 13 milímetros. ¿Por qué? Porque ya cuando es mayor, cuando ya hasta incluso 16 milímetros, puede considerarse una miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que existen dos tipos de hipertrofia, académicamente. La hipertrofia concéntrica está más relacionada al ejercicio isométrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como estoy explicando, en este ejercicio va a haber mayor vasoconstricción, mayor cantidad de presión y de resistencia vascular, por lo cual va a haber mayor postcarga. ¿Y qué necesitamos? Que no aumente el volumen de la cámara, pero que sí aumente la fuerza y la presión, por lo cual va a haber una hipertrofia, pero por dentro. Y va a poder superar la presión que está aumentada. Y reacciona más que todo en estrés en sístole. Un buen ejemplo sería el levantador de pesas. Por otro lado sería la hipertrofia excéntrica, que más que todo sería un ejercicio isotónico, por lo cual, ¿qué va a suceder? Que en este ejercicio teníamos, considerando que hay una vasodilatación, que hay mayor volumen que llega a la cámara, por lo cual entonces tiene que distender más y se tiene que distender mejor, manteniendo la contractilidad del músculo, por lo cual va a necesitar que se hipertrofie pero hacia afuera, que prácticamente los miocitos se pongan en serie. Y esto se considera que sería un estrés pero en la diástole, porque es más que todo en el llenado. Algunos ejemplos son los corredores de fondo y las personas que nadan. Y claro, otros cambios serían que a la larga podría haber una dilatación de la aurícula izquierda, que por ejemplo, acá en la hipertrofia concéntrica, o cualquiera de las dos, va a haber tanto volumen y tan poca distensión del ventrículo de que ésta va a tener que adquirir más fuerza, pero a veces ya no es suficiente, por lo cual empieza a dilatarse para que pueda compensar el exceso de volumen que está quedándose en la aurícula. Ambos pueden llegar a ser patológicos debido a que no necesariamente todos se pueden quedar hasta 13 milímetros. Normalmente sí, pero siempre hay que vigilar eso, de que no pase un septo interventricular mayor. Por lo cual, ¿qué va a suceder? Que si hay un septo interventricular entre 13 y 16, que no es ni corazón de atleta porque es mayor, pero tampoco es una miocardiopatía hipertrófica porque es menor, se recomienda un descanso de 6 semanas al deportista y volver a hacer un ecocardiograma para analizar cómo va este ventrículo. Porque si, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica es una principal causa de muerte súbita, sin tener ni algún síntoma, probablemente. ¿Cómo concluimos el video de hoy? Que primero, el caso cardíaco, ¿qué es? Es una medida de flujo, que representa la velocidad con la cual la sangre circula por el sistema. Y esto va a permitir una perfusión correcta de todos los tejidos en el sistema. Luego, ¿qué tenemos? Que el gasto cardíaco puede ser afectado tanto por volumen, que ya el ventrículo, que era la precarga, capacidad de contracción del mismo, que era la contractibilidad del corazón, y la presión que debe vencerse en sístole, que sería la postcarga. Luego, la respuesta fisiológica al ejercicio permite que se mantenga una adecuada perfusión a los tejidos. Como vimos viendo, de que si no se haría nada, simplemente todo estaría vasodilatado en el caso de un ejercicio dinámico, y probablemente nos desmayemos en un buen rato porque no hay una buena perfusión al cerebro, o que simplemente empieza a haber isquemia en las zonas que estamos en ejercicio, principalmente en el músculo esquelético. Y esto evita un estado de hipotensión, que sería una presión baja. Por último, los atletas de alto rendimiento pueden ejercitarse con una frecuencia cardíaca y presión arterial más bajas, debido a que no hay un remando del miocardio, es mucho más grueso, que se puede extender mucho mejor, y esta condición se le conoce como corazón de atleta, que es una condición fisiológica, pero que siempre hay que tener un buen control para que no vaya a afectar al atleta a la larga. Estas son las 5 referencias que utilicé. Espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa pueden escribirme mi correo que está al comienzo del video. Y muchas gracias.